Bien, les voy a invitar a que usted pueda abrir su Biblia en el libro de Génesis, capítulo 16. Génesis, capítulo 16. Ahí vamos a tener la lectura el día de hoy. Génesis 16, del versículo 1 al 9. ¿Lo encontró? Hoy día vamos a hablar de Sara, en esta serie que se está llevando adelante, que es la que hemos estado trabajando durante esta semana, que ha estado predicando el presbítero Juan, el licenciado Guillermo, y hoy día me toca a mí compartir con respecto a la vida de Sara. Así que le voy a invitar a que en Génesis podamos leer, usted puede seguir la lectura ahí. Dice lo siguiente: Sarai, la esposa de Abraham, no le había dado hijos, pero como tenía una esclava egipcia llamada Agar, Sarai le dijo a Abraham: el Señor me ha hecho estéril, por lo tanto ve y acuéstate con mi esclava Agar, tal vez por medio de ella podré tener hijos. Abraham aceptó la propuesta que le hizo Sarai. Entonces ella tomó a Agar, la esclava egipcia, y la entregó a Abraham como mujer. Esto ocurrió cuando ya hacía 10 años que Abraham vivía en Canaán. Abraham tuvo relaciones con Agar y ella concibió un hijo. Al darse cuenta Agar de que estaba embarazada, comenzó a mirar con desprecio a su dueña. Entonces Sarai le dijo a Abraham: tú tienes la culpa de mi afrenta. Yo puse a mi esclava en tus brazos y ahora que se ve embarazada me mira con desprecio. Que el Señor juzgue entre tú y yo. Tu esclava está en tus manos, contestó Abraham. Haz con ella lo que bien te parezca. De tal manera comenzó Sarai a maltratar a Agar, que ésta huyó al desierto. Allí, junto a un manantial que está en el camino a la región del sur, la encontró el ángel del Señor y le preguntó: Agar, esclava de Sarai, ¿de dónde vienes y a dónde vas? Estoy huyendo de mi dueña Sarai, respondió ella. Verso 9: vuelve junto a ella y sométete a su autoridad, le dijo el ángel. Sara, entre la fe y la incredulidad. ¿Por qué le puse ese título? No tengo idea. Hoy día lo vamos a resolver. ¿Por qué ese título? Porque la verdad que yo decía, pero Sara no es una incrédula. Entonces no puede ser una mujer, no podría hablar de Sara, la incredulidad de Sara. Porque no podemos decir que Sara no era una creyente, como tampoco podemos decir que Abraham no era un creyente. Por el contrario, la Biblia menciona a estos personajes como personas ejemplares, personas que son ejemplos de vida, al punto de que se ganan un lugar en el Paseo de la Fama, le digo yo, que está en Hebreos 11, donde se habla de la fe. Entonces, Hebreos 11 dice que tanto Abraham como Sara, por un lado Abraham a su avanzada edad y Sara, que era una mujer estéril, ellos tuvieron la fuerza porque consideraron fiel, dice Hebreos, al que les había hecho la promesa. Por lo tanto, Sara consideraba lo que Dios le decía. Abraham y Sara consideraban lo que Dios le decía. Por lo tanto, ellos eran personas que confiaban en el Señor, consideraban a Dios. Por lo tanto, Sara no era una incrédula, era una creyente. Es más, el libro de Primera de Pedro, capítulo 3, dice que Sara es un ejemplo de vida a seguir por parte de las mujeres. Dice que ella era una mujer, Primera de Pedro 3, del 5 al 6, dice que Sara era obediente a su esposo, era sumisa a su esposo, esperaba en Dios, dice el libro de Pedro, y es más, Pedro habla de Sara como santa mujer. Sigan el ejemplo de estas santas mujeres, de las que deben aprender las hermanas. Es más, Gálatas también dice que Sara la pone como una figura en esta alegoría de la libertad, y dice que nosotros somos hijos de Sara, hijos de esta mujer libre, hijos de la promesa. Por lo tanto, Sara no puede ser considerada como una mujer que no fuera una creyente. Por el contrario, era una creyente. Era una mujer que fue llamada soberanamente por el Señor. Pero Sara lidia con algo con lo que lidiamos cada uno de nosotros, que está entre la fe y la incredulidad. ¿Qué es eso? Esa es la duda.
Y de eso les quisiera hablar hoy día, de la duda. Esa cosa media rara que está entre la fe y la incredulidad. Es esa vacilación, es esa falta de determinación frente a algunas situaciones y que da esta sensación rara, que no es ni incredulidad, pero tampoco es fe. Y que, sin duda, nadie podía decir que Sara no era una creyente, como tampoco nadie podría decir a lo mejor que tú eres un creyente. Nadie podría a lo mejor cuestionar hoy día, así como a Sara, que tú no eres un creyente. Pero ¿cuántas veces en tu vida has tenido o ha pasado esta duda por tu cabeza o por tu corazón y te ha hecho retroceder, no te deja avanzar, te hace vivir vidas tambaleantes, te hace tomar malas decisiones en la vida, al igual que Sara? Por lo tanto, Sara y tú y yo no tenemos ninguna diferencia. El problema es eso raro que está entre la fe y la incredulidad. Se llama duda. Y Santiago habla algo respecto a la duda. Santiago capítulo 1, verso 6 dice que quien duda es como las olas del mar, agitadas y llevadas de un lado para otro por el viento. Quien es así, dice Santiago, no va a recibir ninguna cosa del Señor. Qué terrible, ¿eh? Qué complicado el tema de la duda. Es más, Santiago sigue diciendo ahí que una persona con mucha duda o dudoso es indeciso, es inconstante en todo lo que esa persona hace. Es complicada la duda. Un ejemplo claro, otro ejemplo claro es el de Juan Bautista. Cuando usted va al libro de Mateo, capítulo 11, usted se va a dar cuenta que ahí hay una historia. Cuando Juan está en la cárcel y él envía a sus discípulos a preguntarle a Jesús y le dice esta pregunta en Mateo 11. ¿Eres tú el que ha de venir? ¿O debemos esperar a otro personaje? ¿O debemos esperar a otro? Cuando uno ve ese pasaje se da cuenta que la fe de Juan fue golpeada fuertemente por la duda, fue golpeada por la incertidumbre, porque lo que Juan veía no era lo mismo que él esperaba. Entonces, su corazón se llenó de duda y fue al Mesías, porque él pensaba que ese Mesías iba a traer justicia, iba a traer libertad a los cautivos, iba a traer salvación, pero él estaba en la cárcel. Entonces, lo que veía no era lo mismo que esperaba. ¿Qué ocurrió ahí? Fue invadido por la duda, por la incertidumbre, porque Juan era tan humano como Sara. Y Juan era tan humano como usted y como yo. Y esperaba él que obrara Dios de otra manera, que Jesús obrara de otra manera. Pero lo hermoso es que Juan tuvo la capacidad de ir a quien podía darle las respuestas, que era Jesús. Él fue a Jesús, y Jesús de una manera tierna, de una manera muy amorosa, le dice a Juan, a los discípulos de Juan, vayan allá, cuéntenle a Juan, dígale lo que están viendo y oyendo. Los ciegos ven, los cojos andan, dice el texto de Mateo 11, los que tienen lepra son sanados, los sordos oyen, los muertos resucitan, y a los pobres se le anuncian las buenas nuevas. Dichoso el que no tropieza, dice el texto, a causa mía. La respuesta de Jesús es muy maravillosa para Juan, porque en primer lugar Jesús le explica a Juan que el Mesías está haciendo lo que realmente vino a hacer. Por un lado, están realizándose los milagros, pero por otro lado se está predicando el Evangelio. El plan redentor de Dios no había cambiado. Por lo tanto, Juan, calma. Pero Juan tuvo la capacidad de ir a la fuente. Tuvo la capacidad de ir a Jesús con los momentos de duda e incertidumbre. Cuando lidió entre la fe y la incredulidad, con la duda, fue a Jesús para ser arrastrado por Jesús hacia la fe verdadera. Pero no fue arrastrado hacia la incertidumbre. Y eso es hermoso, porque en nuestros momentos más oscuros de duda que nosotros podemos tener, Jesús no nos descalifica, por el contrario, nos enseña a través de las circunstancias, llevándonos de la duda a la fe verdadera, y no nos hará tambalear nunca hacia la incredulidad. Y este texto que nosotros leímos hoy día, de Génesis 16, no es para lapidar a Sara, no es para tirarle piedra a Sara. No vamos a mirar este texto de una manera moralista, porque el texto nos va a enseñar cómo Dios transforma y ayuda a lidiar a Sara con estos pecados o estos peores pecados que nosotros tenemos y que nadie los ve, que son los momentos donde dudamos de nuestra fe,
dudamos del Señor, pero Él es capaz de transformar esto. Imagínense el texto que estamos leyendo. La vida de Sara fue llenada de dudas respecto a las promesas de Dios. Si usted va conmigo a Génesis capítulo 12, que lo puede buscar ahora o después, se va a dar cuenta que en el Génesis 12 Dios le promete a Abraham un hijo y que de esta simiente de Abraham iba a venir una tremenda descendencia. Esto ocurre cuando Abraham tenía 75 años. Sara era más joven que Abraham, tenía 10 años menos. Así que si usted está casado con una menor, no se preocupe. Sara era más joven que Abraham. 75 años tenía Abraham, pero ya habían pasado 10 años desde que Dios había hecho esta promesa a Abraham. Por lo tanto, imagínense el estado de confusión, el estado de incomodidad, el estado de intranquilidad que tenía Sara, porque la estaba literalmente dejando el tren. O sea, ya la había dejado el tren. No podía tener hijos por ninguna parte. Por lo tanto, Sara se enfrenta a este gran problema de la duda que está entre la fe y la incredulidad. Y aquí hay una pregunta para poder analizar este texto, que yo se la coloqué ahí. Ahí está. ¿Qué ocurre cuando la duda sobrepasa las promesas de Dios? Entre la fe y la incertidumbre. ¿Qué ocurre cuando la duda sobrepasa las promesas de Dios? Y el primer punto que quisiera tocar con ustedes dice lo siguiente. Cuando la duda sobrepasa las promesas de Dios, lo primero que generalmente hacemos y que hizo Sara es que resaltamos los problemas por sobre las verdades de Dios. Versículo 1, vaya conmigo. Sarai, la esposa de Abraham, siga conmigo la lectura ahí con su vista. Sarai, la esposa de Abraham, no le había dado hijos. Sarai, la esposa de Abraham, no le había dado hijos. ¿Por qué contar la historia de esta perspectiva? ¿Por qué no contar la historia de otra manera? ¿Por qué no decir, bueno, Sarai tuvo un problema con Agar y esto pasó? Pero la premisa es que Sarai, la esposa de Abraham, no había dado hijos. ¿Por qué? Porque el problema era la falta de descendencia. Había una promesa de por medio. Y esta persona, Sara, había transformado esta situación en una angustia personal, pero también en un problema cultural. Por varias razones. ¿Por qué una angustia personal? Porque la fertilidad era algo fundamental para las mujeres de esa época. Y a diferencia de los matrimonios que se vivían en ese contexto, en esa época, Sara mantenía hasta ese momento con Abraham un matrimonio monogámico. Interesante. Recordemos Génesis capítulo 12, cuando Abraham va con Sara a Egipto, el rey de Egipto quiere tomar a Sara por esposa, pero él ya tenía familia. Por lo tanto, ese rey de Egipto no era monogámico, era poligámico. La historia de Sodoma y Gomorra, en el capítulo 18, Sodoma y Gomorra eran personas que vivían vidas promiscuas. Cuando Abraham va y se encuentra con Abimelech, Abimelech también quiere tomar en el capítulo 20, verso 17, quiere tomar a Sara como esposa, pero él ya tenía familia. El versículo 17 del capítulo 20 dice que Abimelech tenía una vida poligámica. Pero por el contrario, hasta ese momento Abraham y Sara eran monogámicos. Entonces ella era la responsable, podríamos decir, de esta descendencia, creía ella. Por lo tanto, se transformaba en una angustia personal. Pensar en la promesa de Dios y sentir, hermanos, que no eres capaz de cumplir la promesa que Dios tenía porque eres estéril. Imagínate lo que sufría esa mujer. Y aquí es cuando la duda comienza a resaltar los problemas por sobre las verdades bíblicas. ¿Será que Dios quiere que usemos las técnicas que usan los demás pueblos? No monogámicas, sino poligámicas. Era un problema cultural también, porque la mujer infértil socialmente era muy mal vista. Entonces aquí cuando comienza Sarai a resaltar estos problemas. ¿Cuántas veces nosotros también dejamos de confiar en las verdades bíblicas porque tenemos una angustia personal porque encontramos que Dios no nos responde, al igual que Sara? O tenemos la presión cultural que nos hace también claudicar, ya sea en lo económico, ya sea en lo profesional, ya sea en lo matrimonial, ya sea en los quehaceres cotidianos, en nuestras relaciones personales, en nuestras relaciones sexuales, etc.
¿Cuántas veces el pecado de la duda nos ha llevado a resaltar los problemas por sobre las verdades bíblicas para justificar nuestras acciones? Esto es lo que ocurre con Sara, o Sarai en este momento. Ella dice que en el verso 1, que no le había podido dar hijos. Y esa es la premisa de esta historia. Que es terrible la duda. ¿Cómo está la duda obrando hoy día dentro de nuestros corazones? Lo segundo que quisiera que usted pudiera ver conmigo en el texto, ahí está, es que cuando la duda sobrepasa las promesas de Dios, lo que generalmente hacemos es culpar a Dios del problema. Vaya conmigo al verso 2. Verso 2 dice, Sarai le dijo a Abraham, el Señor me ha hecho, ¿qué cosa? Estéril. Interesante, uno podría decir, oh, qué mujer más confiada, porque ella entiende que Dios la ha hecho estéril. Pero la idea de esta frase es totalmente distinta. Tiene la idea de que Dios me ha cerrado, Dios me ha impedido. O sea, no es una idea de decir que Dios tiene el control y yo estoy satisfecha porque soy estéril. Por el contrario, la idea del texto que nos dice aquí es que ella no puede tener hijos, ignorando las promesas de Dios, de alguna manera decir que Dios pierde el control. Por eso él ya dice, Él me ha hecho estéril, por lo tanto, yo voy a hacer esto. Entonces, ella siente que Dios pierde el control, pero en ningún momento Dios ha perdido el control. Dios en ningún momento ha perdido el control. Dios espera traer simiente a través de Abraham y a través de ella, una relación monogámica, una relación que tiene un principio en Génesis, no en lo cultural, sino un principio divino. El Señor me ha hecho estéril, dice ella, por lo tanto, Dios perdió el control. Y si Dios pierde el control, yo intervengo. Esa es la idea de lo que está diciendo ahí Sara. Y aquí hay otro problema del corazón humano, hermano, la idolatría. Ese deseo de querer controlar las situaciones, el autocontrol, de ser yo el propio arquitecto de mi vida. Y esto lo vemos desde el principio con Adán. Olvidamos que Santiago capítulo 4 dice que las guerras, los conflictos, todas las cosas que suceden, estas pasiones que luchan dentro de nosotros mismos, vienen por una sola cosa. Todas estas dudas vienen por una sola cosa. ¿Cuál es? Sometimiento a Dios, dice Santiago, capítulo 4. Es más, Santiago en el capítulo 1 dice que somos tentados cuando de nuestros propios malos deseos somos arrastrados y seducidos. Por lo tanto, no es el problema de Dios, pero esto es típico de nosotros, típico de Sara, típico del ser humano, típico de nuestra conducta, de echarle la culpa a Dios cuando algo no está resultando, de echarle la culpa a Dios cuando no tenemos la respuesta que nosotros quisiéramos tener bajo los parámetros que nosotros tenemos establecidos. Pero el Señor permitió esto. Por lo tanto, hago esto otro, dijo Sara. La duda nos lleva siempre a este pecado de la autorredención, de ser yo y solo yo el que puede solucionar esto. Y esto es peligroso, porque podemos pasar de la duda a la incredulidad. Dios no quiere que te vayas a ese sector. Dios quiere que tengas en tu vida una fe verdadera, arraigada. Pero ella era estéril, ella tenía razón, ella no podía hacer nada. La verdad que sí podía ir a la fuente, así como lo hizo Juan, como les relataba al principio. No olvidemos que ella estaba bajo una promesa divina. Estaba Dios para ir a la fuente. Dios era la fuente de consulta, como lo hizo Juan. Hermano, algo debemos entender. Nadie te va a juzgar si en tu corazón hay dudas. Nadie te va a apedrear si hay dudas. Nadie te va a apedrear si hay incertidumbre muchas veces. ¿Sabes cuál es el problema? El problema es que debemos acercarnos al lugar correcto para tener las respuestas correctas. Por eso el libro de Hebreos dice, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir, ¿qué cosa? Misericordia y hallar gracia que nos ayude en el momento que más necesitamos, dice Hebreo.
Si tú eres capaz de los momentos de incertidumbre, de los momentos de duda, ir a la persona de Jesucristo, vas a ser sacado de esa incertidumbre y vas a ser llevado a la fe verdadera. No vas a pavimentar tu camino a la incredulidad. Pero Sara cada vez más se iba acercando a esta actitud incrédula de no creer en las promesas del Señor. ¿Por qué? Porque la duda estaba sembrando su corazón. Aquí aprendemos algo importante con la historia de Sara. Como les decía, no para lapidarla, no para apedrearla, sino para aprender de su vida. Cosas que nos pasan también a nosotros. Cuando la duda invade nuestro ser, ¿cuántos somos capaces de buscar el consuelo perfecto en la persona de nuestro Señor Jesucristo? Como alguien dijo por ahí, uno ve cara, pero no ve corazones, ¿cierto? Entonces, yo puedo ver tu rostro, pero no sé si en tu corazón muchas veces la duda te ha llevado a caminar hacia la incredulidad. El Señor, a través de esta historia, nos dice, no camines hacia la incredulidad, camina hacia la fe verdadera. El único que puede satisfacer nuestra vida es la persona de Cristo y nos puede llevar siempre a esta fe verdadera. Tercer punto que quiero compartir contigo y que está en el texto, también está en el verso 2. Sigue conmigo la lectura del verso 2. El Señor me ha hecho estéril, ¿cierto? Por lo tanto, la actitud de Sara, ve y acuéstete con mi esclava Agar. Tal vez por medio de ella podrás tener hijo. Abraham era el más feliz ahí, ¿cierto? El problema, decíamos, que era la falta de descendencia. Entonces, ella se siente responsable de la situación, así que toma la iniciativa, como decíamos, para solucionar la idolatría, el yo puedo solucionar este problema. Ella propone entonces algo cultural. ¿Qué era lo cultural? La poligamia. Por lo tanto, no tenemos ningún problema legal, porque legalmente esto está aceptado, se puede realizar, pero también es un tema religioso. ¿Cuál es el tema religioso? El Señor me ha hecho estéril. Entonces, si el Señor me ha hecho estéril, podemos darle con este plan que yo tengo para realizar. Por lo tanto, no hay ningún problema ni legal, ni tampoco hay un problema religioso, porque Dios está de acuerdo con esto, supuestamente. Sin embargo, hermanos, lo que es lógico para Sara no es lógico para Dios. Lo que es lógico para mí, muchas veces no es lógico para Dios, para nada. Y cuando nosotros analizamos desde esta perspectiva, traemos a nuestra memoria el libro de Mateo capítulo 19. Mateo 19:8, hay una historia bien particular donde algunos eruditos de la ley van donde Jesús y le dicen, Jesús, ¿es lícito darle a la mujer carta de divorcio? Y Jesús, ¿qué le dice? Dele nomás, chiquillo, dele carta de divorcio. No, Jesús dice otra cosa. Jesús dice, en el principio no fue así. ¿Por qué era la carta de divorcio? Por la dureza de sus corazones. Hay muchas cosas que para nosotros son lógicas, pero para Dios no. Porque en lo original de Dios no estaba el plan de que Sara tuviera hijos a través de Agar, porque desde esa perspectiva era bastante lógico. Ella de hecho pone 3 argumentos, si uno los quisiera analizar más en profundidad. Pone este argumento biológico, que es tener una madre biológica, pero una madre legal, ¿ya? Un argumento ahí biológico, legal, ¿no es cierto? Ella pone también un argumento religioso, que es que Dios la hizo estéril, pero también un argumento cultural, ¿no es cierto?, que era mal visto. Entonces, histórico, porque hacía 10 años que ella no tenía respuesta sobre los hijos. Entonces, lo que es lógico para nosotros, para Dios no es lógico, para nada. Para nada. En Mateo 19, como les decía, Jesús le da esta respuesta a estos eruditos. La carta de divorcio no es porque Dios quiera, no es porque Dios lo haya determinado así, sino que simplemente por la dureza del corazón del hombre. Y hay muchas cosas que nosotros hacemos y que Dios las permite por la dureza de nuestro corazón. Y son consecuencias que después tenemos en la vida, no porque sea la culpa de Dios, sino por la dureza de nuestro corazón.
No todo lo que es lógico para nosotros tiene que ser lógico para Dios. Buscamos soluciones lógicas que aparentan ser buenas, pero en definitiva no son buenas. Muchos de nosotros, al igual que Sara, buscamos estas soluciones lógicas. ¿Y sabes cómo las buscamos? Fuera del Señor, fuera de la palabra del Señor. Nosotros buscamos las soluciones lógicas fuera de la Escritura, cuando la Escritura es una fuente inagotable de verdades que nos van a ayudar en lo psicológico, en lo laboral, en lo familiar, en lo matrimonial, en nuestra relación con nuestros hijos, en nuestra relación con los semejantes. La Escritura es una fuente inagotable de verdades para que tú y yo podamos vivir una vida abundante. Pero ¿qué hacemos generalmente? Nosotros confiamos en nuestras lógicas y fracasamos en nuestros intentos por lograr las cosas fuera de la Escritura. ¿Cómo disciplinamos a nuestros hijos? Preferimos no ir a la Escritura, preferimos ir a los libros de autoayuda, preferimos ir a las terapias, preferimos el yoga, preferimos hacer un sinfín de cosas y después la envolvemos con religiosidad, como le hizo Sara. Este es mi plan, pero Dios sabe porque Dios me hizo estéril. Lo envolvemos con algo religioso. Qué bonito. Pero no es así. Dios tiene una batería de soluciones en la Escritura para darnos verdadera libertad. No para confrontar nuestras conductas, eso es súper importante, hermano. No para confrontar nuestras conductas, sino para confrontar nuestros corazones y darnos verdadera libertad. Sara necesitaba acudir a la fuente. Sara se dejó llevar por la duda hacia la incredulidad. Necesitaba ir a la fe verdadera, ir al que podía proveer de verdaderas respuestas. Cuarto punto, ¿apareció el cuarto punto? Sí. Cuarto punto, cuando la duda sobrepasa las promesas de Dios, los planes que colocamos en marcha no resultan. Vamos al versículo 3 al 4, vaya conmigo y lea ahí. Entonces ella tomó a Agar, la esclava egipcia, se la entregó a Abraham como mujer, y esto ocurrió cuando ya hacían 10 años que Abraham vivía en Canaán. Abraham tuvo relaciones con Agar y ella concibió un hijo. Al darse cuenta Agar de que estaba embarazada, comenzó ¿a qué cosa? A mirar con desprecio a su dueña. Chuta, los planes que estaban en el papel, en el plano de Sara, no resultaron. ¿Qué pasó aquí? Las sombras de un proverbio chino, no un proverbio chino, Proverbios 30, aparecieron. Proverbios 30 dice algo bien interesante. Proverbios 30, del 21 al 23, dice: 3 cosas hacen temblar la tierra, y una cuarta, esa es la cuarta, hace estremecerla. La primera es el siervo que llega a ser rey, el segundo el necio que le sobra comida, lo tercero es la mujer rechazada que llega a casarse, y la cuarta, ¿cuál es la cuarta? La criada que suplanta a su dueña. Eso le pasó a Sara. Eso le pasó a Sara, lo que el proverbio dice. Perder el lugar de ser la señora era terrible. Ella se estaba viendo acorralada, estaba tambaleando, porque ya no iba a ser la señora de la casa. Sobre todo en esta época, donde era muy mal visto que una mujer, no, como le decían antes, fuera infértil, más encima que otra mujer tomara su lugar como la señora de la casa. Y todo esto por ayudar a Dios. Y eso es porque los planes que nosotros colocamos en marcha no resultan, hermano, porque están fuera de la Escritura, fuera del Señor. La historia de Sara nos va mostrando cuán importante es ir a Jesucristo, es ir a la cruz, ir a la relación con Dios, porque es allí donde nosotros vamos a encontrar la verdadera fortaleza. Porque cuando colocamos en marcha estos planes, esos no resultan, hermano. Pero cuando vamos a Cristo, en Él encontramos fortaleza para confiar en los planes originales de Dios. Porque nuestros planes, sembrados por la duda, siempre acarrearán problemas. Siempre nos van a acarrear problemas. Y nos van a llevar de la nos van a llevar de la duda a la incredulidad. Pero nunca nos van a llevar a la fe verdadera. Sara estaba, lamentablemente, siendo arrastrada cada vez más hacia la incredulidad.
¿Cómo está mi corazón? ¿Qué hace la duda conmigo? ¿Cuántos planes quizás has puesto o yo he puesto en marcha y no han resultado? Culpamos a Dios, hacemos esto otro, y es porque no hemos encontrado las verdaderas respuestas en el plan original de Dios, las promesas de Dios. Sara debía buscar el plan perfecto de Dios, las promesas que tenía Dios. Ella podía haberle dicho a Abraham, vamos a la fuente, vamos al Señor, vamos a Yahweh, para preguntar qué está pasando. Pero ella urde este plan. Cuando la duda sobrepasa las promesas de Dios, ¿qué más dice? Vamos en el punto 5, ¿cierto? Porque no alcanza a ver de aquí, ¿sí? Sí. Cuando la duda sobrepasa las promesas de Dios, buscamos culpables que liberen nuestra conciencia. Versículo 5. Buscamos culpables que liberen nuestra conciencia. Verso 5. Entonces Sarai le dijo a Abraham, tú tienes la culpa de mi afrenta. Yo puse mi esclava en tus brazos y ahora que se ve embarazada me mira con desprecio. Que el Señor juzgue entre tú y yo. Dijo la patúa, digo yo. Más encima ella hace el problema. Ella elabora el plan. Abraham, muy inocente, no, para nada inocente, toma el plan y lo echa a andar y después Dios tiene que arreglar el problema. O sea, esta actitud de autojustificación, esta actitud de desenmarcarse del problema siempre. ¿A usted no le pasa? A mí me pasa, pero no sé si a usted le pasa. Desmarcarse del problema, no asumir nuestras responsabilidades. La duda hace eso, hermano. La duda nos lleva al descontrol. ¿Acaso no es lo mismo que nos pasa a nosotros hoy en día lo que le pasó a Sara? Nos descontrolamos. Sara tiene la genial idea, elabora el plan, lo presenta a Abraham, Abraham lo pone en acción y cuando la historia no resulta, Abraham tiene la culpa. Y no solo tú, Abraham, tú también, Dios, tienes que dirimir entre estas dos cosas. Porque tú tienes la culpa de mi afrenta, pero que el Señor juzgue entre tú y yo. Esto es algo que muchas veces hacemos nosotros, culpar a otros de nuestros problemas. Pedirle a Dios que haga algo cuando nunca le pedimos la opinión a Dios. Hoy día esto es muy habitual en nuestra sociedad. Yo lo veo todos los días en la escuela. ¿Sabe? ¿Cómo lo veo? Porque nosotros le decimos a los niñitos, hijito, si no es tu culpa. No es tu culpa que tú no entiendas. La culpa es del profesor que no sabe enseñar. Después viene el apoderado y te dice, mi hijo es desordenado, ¿por qué me mandaron a llamar? No, señora, no es su culpa. La culpa es del contexto en el que vive. El contexto familiar, es el papá que está lejos de él, entonces hay un problema psicológico en su vida. Él no es el problema. Le enseñamos a los niños de chiquititos a decir que el problema no es de él. Los que roban, tampoco es tu problema robar. ¿De quién es el problema? El problema es la sociedad, que no te da las oportunidades para que tú puedas rehacer tu vida. Por lo tanto, tú vas a ir a la cárcel, pero no es tu problema. La cárcel está llena de gente que no hizo nada. No sabemos por qué están ahí. Tú le preguntas a una persona en la cárcel y lo primero que te dice, yo no fui. Porque no es el problema de él. Porque hoy día la sociedad está diciendo que el problema no es de nadie. ¿De quién es el problema? El problema es del Estado. Por lo tanto, el Estado tiene que hacer todo ahora. También, ¿se ha fijado eso? Eso está muy en boga hoy en día. ¿Y por qué? Porque nos hemos transformado en una sociedad 100% de derechos, pero 0% deberes, 0% responsabilidades. ¿Por qué? Porque tenemos un corazón pecaminoso que siempre nos lleva a desenmarcarnos del problema, de autojustificarnos de las cosas que hacemos, de no asumir nuestras responsabilidades, porque la culpa siempre es de otro, está instalado, está impregnado en el ADN del ser humano, echarle la culpa a otro. Y es lo que Sara hizo. Porque la duda te lleva a aquello, pues, te lleva a cada vez ser más incrédulo, apartarte de Dios, apartarte de la fe verdadera, autojustificación. Está en tu ADN responsabilizar a otros. Y Sara hace exactamente lo mismo que hacemos nosotros. Esta peculiar historia de Sara no es tan distinto a lo que nosotros vivimos hoy en día en nuestra sociedad. Sara se acerca cada vez más a la incredulidad y eso es peligroso.
La duda es peligrosa, la duda te aleja de Dios. La duda trae cada vez más pecado y pecados más grandes para llevarte a la incredulidad. Cuidado, no te apartes a la incredulidad. No olvidemos lo que dice Santiago, como les decía, que los pleitos, los conflictos nacen de las pasiones de un corazón que no se quiere someter a Dios. ¿Cómo está tu corazón? ¿Cómo está tu vida? Para ello siempre buscamos culpables, para liberar nuestra conciencia. ¿Por qué te cuesta llegar a la iglesia? Ya me puso pesado, hermano Daniel. ¿Por qué tienes mala relación con Dios? ¿Por qué tienes tantos problemas matrimoniales? ¿Por qué tienes problemas en la casa, problemas económicos? No, es que no llego a la iglesia porque la iglesia es fría, no hay amor, no hay amor. Siempre le echamos la culpa a otro. No, es que tengo tantos problemas económicos. ¿Por qué no nos analizamos? No vemos cuáles son los pecados que hay de fondo en nuestro corazón. El desmarcarnos del problema, como dice Sara, como lo hizo Sara. La escritura ya no me convence. Tiene a lo mejor errores. Tengo muchas actividades, tengo mucho trabajo, tengo que descansar. La duda te está llevando cada vez más a la incredulidad. Cuidado, cuidado. Necesitamos ir a la fuente. Necesitamos ir a Cristo, a la fe verdadera. Necesitamos ir a Él para que Él aclare nuestras dudas, nuestras incertidumbres, nuestras inconstancias, como tenía Sara. ¿A quién vas a escuchar? ¿A la duda? Escucha al Señor, escucha al Espíritu Santo, que está tocando siempre para llevarte a la fe verdadera. Otro punto importante es el punto 6. Me queda este y otro. Nos dejamos llevar por nuestra pecaminosidad al punto de dañar a otros. Verso 6, vaya conmigo a la lectura. Tu esclava está en tus manos, contestó Abraham. Haz con ella lo que bien te parezca. De tal manera comenzó Sarai a maltratar a Agar, que ésta huyó al desierto. Y el texto sigue, ¿cierto? Esto es complejo. Mira hasta dónde lo llevó la duda a la hermana Sara. La hermana Sara se fue, pero muy al extremo, casi tocando la duda, o sea, casi tocando la incredulidad. ¿Qué harías tú si tuvieras la posibilidad de ser Dios por un segundo? Te hago esa pregunta. ¿Qué harías tú si tuvieras la posibilidad de ser Dios por un segundo? A las Miss Universo siempre le preguntan eso, se ha dado cuenta y dicen, ¿qué harías tú si tienes la posibilidad de cambiar todas las cosas en el mundo? Entonces las Miss Universo que dicen, yo generaría la paz, yo sacaría la pobreza, sacaría esto, haría esto otro. ¿Cierto? Pero eso nunca es así, porque el corazón humano es muy pecaminoso. Y lo vemos aquí en la vida de Sara. ¿Qué hace Sara? El corazón pecaminoso de Sara. Ella no cambia las cosas. Tu esclava está en tus manos. Es como que se hubiera refregado las manos Sara y hubiera dicho, aquí me las va a pagar todas. La duda nos lleva camino a la incredulidad. Sara casi actúa como una verdadera incrédula. Dese cuenta. Dice el texto que ¿cómo se llama? La comenzó a maltratar hasta que ella huyó. O sea, imagínense el maltrato. No lo dice específicamente, pero tiene que haberla maltratado psicológicamente, verbalmente, y hasta puede haberla maltratado físicamente. No lo sabemos. ¿Cómo fue el maltrato que Agar tuvo que huir? Como dice la Yasna, esto es heavy metal power, ¿cierto? Porque imagínense, la hermana Sara, la hermana que tiene un lugar en Hebreos 11, la mujer de fe, estaba actuando como una incrédula. Estaba ya llegando a actuar como una incrédula, producto de la duda, en que empezó de una manera muy sutil, que la fue apartando de la verdadera fe. Sara estaba pasando los límites del cristianismo, de una mujer que confiaba en Dios a una mujer que iba camino a la incredulidad. ¿Cómo te hace tambalear a ti la duda muchas veces? Analicemos nuestra vida. ¿Hacia dónde caminamos? ¿Hacia dónde nos dirigimos cuando la duda nos invade? ¿Caminamos hacia la fe o caminamos hacia la incredulidad? Y el último punto, 7, y terminamos. Versículos 7 al 9. Tú y yo
necesitamos de la gracia soberana del Señor. Allí, junto a un manantial que está en el camino de la región sur, la encontró ¿quién? El ángel del Señor. Y le preguntó a Agar, esclava de Sarai, ¿de dónde vienes y a dónde vas? Estoy huyendo de mi dueña Sarai. Respondió ella. Verso 9, vuelve junto a ella y sométete a su autoridad, le dijo el ángel. Hermanos, tú y yo necesitamos con urgencia la intervención de Dios. Imagínate si Dios no hubiera intervenido en esta situación. Imagínate a dónde llegaría la historia de Sara si el Señor no hubiera intervenido en esta historia. Necesitamos nosotros de la misma manera, con urgencia, la intervención de nuestro Señor Jesucristo en nuestro corazón cuando la duda nos invade. Dios es especialista, hermanos, en resolver estas embarradas que dejamos nosotros en nuestro camino. ¿Y por qué digo que Él es especialista en resolver nuestras embarradas? Porque Génesis 50:20 nos cuenta otra historia que es muy particular. Cuando José se encuentra con sus hermanos, y José le dice algo bien interesante a sus hermanos. Ustedes quisieron hacer mal contra mí, pero Dios, ¿qué hizo? Lo encaminó hacia el bien. José se dio cuenta que la intervención de Dios pudo hacer algo. En la vida de Sara, en la vida de esta historia, lo único que podía cambiar la situación de esta historia era la intervención de Dios. Lo único que puede cambiar en tu vida cuando vienen las dudas, vienen esos problemas de incertidumbre, esa inconstancia, lo único que puede obrar en mi corazón y en tu corazón, hermano, es la persona de Jesucristo. Cuando nosotros leemos y seguimos leyendo este texto, y esto es interesante como tarea para la casa o para los creces, cuando continuamos la lectura nos damos cuenta que Agar vuelve con Abraham. En el capítulo, en el texto del capítulo 7, vuelve con Abraham. Abraham reconoce a Ismael y al parecer las aguas se calman. ¿Por qué? Porque el capítulo 17 nos cuenta que Dios habla a Abraham 14 años después. Por lo tanto, ¿qué pasó? Desde que pasó este problema acá hay 14 años. Hubo bonanza, parece algo pasó ahí. Parece que Dios arregló algo ahí. Entonces, cuando Dios interviene, las cosas van cambiando. A los 14 años después, en el capítulo 17 se muestra a Abraham, donde Dios le cambia el nombre a Abraham y le dice, ya no eres más Abraham, eres Abraham. Sarai, ya no eres más Sarai, ahora eres Sara. Y Sara tiene otra actitud muy distinta. El capítulo 18, cuando uno sigue leyendo, muestra una Sara más reposada, más distinta totalmente. Y llegamos después al capítulo 21, cuando Sara está con su hijo en los brazos, ¿no es cierto? Pero le exige a Abraham que Agar se vaya, pero no como lo hizo en el capítulo 17, sino que le dice, ella entiende que la herencia está con su hijo Isaac y no con Ismael. Por lo tanto le dice a Abraham, dile a la esclava que se vaya. Y Dios le dice a Abraham, haz lo que dice Sara, pero una actitud distinta, totalmente distinta al capítulo 16 cuando leemos. ¿Por qué? ¿Quién resolvió el problema? ¿Lo resolvió Sara? Lo resolvió el Señor. ¿Los problemas los resuelves tú? Lo resuelve el Señor. No somos nosotros quienes podemos autosalvarnos, hermano. No somos nosotros los que podemos autojustificarnos. Solo la persona de Cristo Jesús puede rescatarnos de nuestras dudas y de nuestras incertidumbres. Necesitamos con urgencia que la gracia salvadora de Dios nos lleve desde la duda a la fe verdadera. Necesitamos a Cristo que nos saque del camino que está pavimentado a la incredulidad. Necesitamos con urgencia que Cristo obre en nuestro corazón. Necesitamos, al igual que Sara, al Cristo que nos haga vivir confiado en sus verdaderas y reales promesas. Yo te invito ahí como estás, que inclines tu rostro.